Ya son las 12 horas con 17 minutos, 12 con 17 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora en nuestros estudios a María Dolores Miño, y ex experta en materia de derechos humanos. María Dolores, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como es de conocimiento público, hoy a las 14 horas con 30 minutos en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se realiza la audiencia de apelación en el caso de este medio de comunicación de Pichincha Universal, una audiencia de apelación solicitada por Arcotel, que en las últimas horas emitió una resolución que busca eliminar el título habilitante con el que funciona este medio de comunicación por algunas razones, entre ellas porque acusa a este medio de haber impulsado el golpe de Estado, de haber emitido información que podría generar peligro para la seguridad nacional, entre otros asuntos, argumentos que han sido calificados como absurdos por varios expertos y que atentarían o buscarían cerrar este medio, y eso significaría un atentado obviamente a la libertad de expresión y a los derechos humanos. En su lógica de análisis, ¿cómo mira este caso? Muchísimas gracias, Yesenia, por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan esta tarde. Efectivamente, sí, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión y de los derechos humanos, esta resolución no hay cómo verla sino con muchísima preocupación. Creo yo que se encuadra en una situación generalizada de un manejo inadecuado de ciertos hechos del paro, que son situaciones que creo yo son retos grandes para cualquier Estado, para cualquier persona que esté en el ejercicio del poder. Pero precisamente son esas situaciones espinosas y fuera de lo normal lo que ponen a prueba la calidad de la que está hecho un gobierno, y sobre todo si es que se apega o no y es respetuoso o no con los derechos humanos. Entonces, este tema hay que manejarlo con muchas pinzas, porque si uno hace una afirmación con respecto al paro han habido excesos, por ejemplo, uno tiene una respuesta de un sector considerable de la población que dice, ya, pero ¿qué tiene que hacer el Estado? Sí, por supuesto que el Estado tiene que investigar, tiene que sancionar los excesos, esto está perfectamente enmarcado dentro de sus competencias, pero en ese ejercicio de control no se pueden violentar derechos humanos, y esto es lo que mis colegas y yo venimos sosteniendo desde hace ya bastante tiempo. Ya en el caso específico de Pichincha Universal, pues creo yo que vemos con muchísima preocupación el hecho de que se repliquen prácticas que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, nosotros criticábamos como violatorias de derechos humanos. Entonces, la mínima coherencia nos exige hacer esa misma caracterización en una situación parecida. Obviamente, el cierre de una radio, la remoción del título habilitante que impide a la radio seguir funcionando, es, de acuerdo a los estándares internacionales reiterados tanto por la Corte Interamericana como por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, una medida de última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que es la sanción más severa que se le puede imponer a un medio. Y la más lesiva, además, porque a partir de esa decisión, pues, el medio no puede funcionar más. En ciertos casos podría ser necesario que se adopte una medida de esta naturaleza, pero para que eso sea adecuado y compatible con las obligaciones del Estado en materia de libertad de expresión, tiene que demostrar, pues, el gobierno y las autoridades que efectivamente sea adecuado a unos criterios muy específicos. ¿Cuáles son esos criterios? Que la medida sea adoptada en base a una norma de rango legal, además adecuadamente, que el hecho esté adecuado a esta norma, primero. Luego, entender si es que la medida es consonante o no con los objetivos de una democracia. En una democracia lo que se espera es que haya disidencia, es que haya crítica, es que haya opiniones divergentes, y una medida que apunta a anular una opinión divergente, pues per se es contraria a la democracia. Y luego el tema de la proporcionalidad, que apunta a entender si la medida cumple o es necesaria para el fin que se persigue. Si lo que se persigue es evitar discursos, asumamos que esto estuviera adecuado. Si lo que se quiere es evitar un discurso que, por ejemplo, fomenta el caos, el desorden, que se incurrió, pues, a través del discurso en actos de desestabilización, entiendo que ese es el discurso del gobierno, pues lo que hay que ver es si es que el cierre de una radio, que es la medida más severa, es proporcional con el fin que yo quiero alcanzar. En este momento, por ejemplo, ya no hay paro, ya pasó la situación. Si es que efectivamente, para efectos de la conversación, digamos que se incurrió en un exceso por parte de esta emisora, pues hay métodos y medios menos lesivos en los cuales se hubiera podido sancionar ese ejercicio abusivo, entre comillas, de la libertad de expresión si existiera.
Nunca, el cierre de un medio es una medida de última ratio que solo tendría que ser empleado en situaciones extremadamente graves y cuando ya se haya verificado una reincidencia permanente. Pero a la primera, digamos, que un medio incurre a criterio del gobierno en un ejercicio abusivo de libertad de expresión, sancionarle es absolutamente desproporcional. Hay que tomar en cuenta, María Dolores, que este proceso está lleno de irregularidades en el sentido del debido proceso, porque se emite un informe por parte del órgano especializado en el mismo día, cuando se supone que para calificar un contenido discriminatorio debería hacerse un análisis mucho más exhaustivo que toma su debido tiempo, porque tienen que hacerlo además por expertos. Para sancionar este medio se utiliza un informe además emitido por un coronel del Ministerio de Defensa. Yo no sé si el señor está facultado o no está facultado para calificar el contenido editorial o el contenido de programación o de opinión que en determinado momento se produjo a través de este medio. O sea, además, se juzga a este medio supuestamente porque se violó el estado de excepción, cuando el programa se produce en la mañana y el estado de excepción rige desde el mediodía, es decir, 2 horas posteriores a la emisión del programa en cuestión. Es un programa en el que se da voz a la ciudadanía, no se emite comentarios por parte del presentador, no es un programa de opinión de la radio, es un programa de opinión de la gente. Entonces, tiene una serie de irregularidades legales en el debido proceso, pero pese a todo eso, se persiste en seguir con los intentos de silenciar un medio de comunicación, como que eso va, no sé si piensan que haciéndolo la gente va a cambiar de opinión. Por supuesto, y solo para que los radioescuchas entiendan, en materia de libertad de expresión, además, la opinión no puede ser objeto de responsabilidad ulterior. ¿Por qué? Porque la opinión es subjetiva. Además. Entonces, cualquier sanción que estuviera encaminada a establecer responsabilidad ulterior sobre la opinión es per se violatoria del derecho a la libertad de expresión. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema. Eso por un lado. Por otro lado, entender a la luz de qué es lo que se necesita en una democracia. En una democracia se necesita un debate plural, vigoroso. Esto requiere que haya voces críticas y disidentes, que no necesariamente vamos a estar de acuerdo, que no necesariamente nos van a gustar, pero que en el juego democrático todas suman para que haya esta diversidad que caracteriza a una democracia. Entonces, con respecto a los informes, esto es una situación que ya venía pasando desde el gobierno anterior y que quienes somos especialistas en libertad de expresión lo hemos venido criticando. O sea, el informe, que es el total fundamento para la posterior sanción, es una decisión unilateral que el medio o el periodista, según el caso, no tiene oportunidad de defenderse. Entonces ya cuando llega a la audiencia lo único que presentan es este informe sobre el cual ya hubo una conclusión y sobre el cual el medio no pudo defenderse. Entonces, con mucha preocupación, hay que decirlo, esta es una opinión impopular, pero desafortunadamente se están replicando las malas prácticas del gobierno anterior, del gobierno de Rafael Correa en materia de libertad de expresión. Y eso sí, creo yo, es inaceptable a la luz de el Estado democrático que queremos construir. Y luego, por otro lado, el tema del estado de excepción. El estado de excepción sí es cierto que faculta al Ejecutivo a restringir ciertos derechos. Pero en este caso no se establecía el restringir la libertad de expresión, precisamente, sino si de usted asociación. revisa los decretos de emergencia, va a encontrar que en ningún momento hubo una restricción al derecho a libertad de expresión. Entonces, desde ahí ya existe una discordancia entre este informe que usted menciona y los hechos, porque en realidad no hubo una restricción en cuanto a la posibilidad de dar, recibir y difundir información. Entonces, obviamente, yo mientras más me empapo de lo que está pasando en el tema, más me sorprendo y me preocupo, porque no solo es un tema de acciones que claramente van en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que Ecuador debería ya conocerlo bien por todo lo que vivió la década anterior, sino además, como usted dice, cuestiones que ya dejan de lado el tema de libertad de expresión y se pasan al tema del debido proceso, que es algo que también nosotros desde el Observatorio de Derechos y Justicia nos hemos visto con mucha preocupación que está pasando. O sea, procesos cuyo inicio y cuya caracterización son cuestionables, pero que además vienen acompañados con una suerte de campaña de estigmatización por parte del gobierno y sus máximas autoridades. Exactamente. Justificando la violación de un derecho, como es el derecho a la libertad de expresión. Y en realidad sí es un momento preocupante, le digo con toda sinceridad, porque
esperábamos, quienes trabajamos en el tema de derechos humanos, que fuera un nuevo momento, una relación. Como nos ofrecieron. Yo recuerdo cuando el presidente asumió el poder, cuando lo nombraron al señor Michelena ministro de la Secretaría de Comunicación, ofreciendo cosas distintas, ofreciendo tolerancia, ofreciendo respeto al pensamiento ajeno, al pensamiento diferente. Decían, no vamos a cerrar medios como se lo hizo en el gobierno anterior, no vamos a defender la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia. Pero estos hechos son totalmente incoherentes con lo que ofrecieron. Y da cuenta de cómo no tenemos, incluso como sociedad, porque hay sectores de la sociedad que aplauden esta decisión, no tenemos que claro... es parte de esta campaña de estigmatización, porque identifican al medio con tal o cual tendencia política, entonces se merecen todo lo que les pase. Exactamente. Porque no defendemos el principio de derechos humanos como tal. Por supuesto, y eso es algo que creo yo que nos falta todavía aprender como país, porque si nosotros como ciudadanos, creo yo, tuviéramos internalizados estos principios, entenderíamos que lo que está pasando está mal, y entenderíamos que defender la libertad de expresión como un principio, sin yo tomar en cuenta cuál es el medio afectado, ni cuál es su línea editorial, ni cuál es su preferencia política, eso es lo que fundamenta la democracia, porque de lo contrario caemos en un discurso, digamos, utilitario de los derechos humanos, donde yo saco la Convención Americana cuando me conviene, cuando además muchas veces es utilizado como botín político, ¿no es cierto?, para criticar a un gobierno que no me es simpático, pero cuando yo estoy en ese lugar hago exactamente lo mismo y todo vale porque ahora estoy yo y no los otros. Entonces, creo yo que es importante que recordarle a la ciudadanía que en materia de derechos humanos resulta absolutamente irrelevante la tendencia política de las posibles víctimas, sino que lo importante es las obligaciones del Estado, no del gobierno, del Estado en materia de derechos humanos, lo que el Estado se ha comprometido a respetar y garantizar, y si efectivamente se está respetando y garantizando estos derechos. Y hay que decirlo, nuestro trabajo como defensores de derechos humanos no es adoptar una postura política. Habrá gente que lo haga, pero está desnaturalizando, digamos, la profesión. Quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos hacemos eso, defendemos derechos humanos, no defendemos posturas políticas, no defendemos a personas, ni nos basamos en simpatías, antipatías. Lo que hacemos es ver el estándar en materia de libertad de expresión. En el caso concreto es que no se puede cerrar arbitrariamente un medio de comunicación por ser crítico o contrario a la postura oficial. Y si eso no se adecua a lo que sucede en la práctica, pues hay una violación de derechos humanos que tiene que ser denunciada. Irrelevante todo lo demás, irrelevante a la línea editorial, irrelevante cuál es la preferencia política del medio. Lo importante es que se respete un principio que además el Ecuador sea obligado a respetar y garantizar, y que además, como usted adecuadamente dice, ha indicado públicamente que va a ser respetuoso. Hay un contrasentido en lo que se decía al principio del gobierno de Moreno con respecto al respeto de los derechos humanos y lo que está pasando ahora. No solo al inicio, hace menos de un año, en 2019, cuando nuevamente se tomó en cuenta el tema de la declaratoria de Chapultepec. Allí el presidente insistió en lo mismo. Por supuesto. Insistió en decir que este gobierno iba a defender la libertad de expresión y que sin libertad de expresión no había democracia. Y ahí está. Es totalmente lo contrario. María Dolores, por ejemplo, el hecho que le espera al país está sentando un mal precedente en el sentido de no respetar informes de organismos especializados en derechos humanos, como es el caso precisamente de la CDH, que emitió un informe que lamentablemente le causa molestia al gobierno y que incluso ha llegado al extremo de en su respuesta oficial decir que se debe convocar a los estados para analizar cómo están emitiendo los informes de este tipo de organismos, porque a su criterio son sesgados y se les está dando un uso político. Eso también no abona para crear inseguridad jurídica en el país como tal y de la manera como se percibe a nivel internacional. Por supuesto, y esto precisamente lo mencioné yo en otro medio de comunicación, en una entrevista hoy en la mañana. Se tiene que tomar en cuenta desde los altos funcionarios del gobierno cuál es la imagen internacional que se está dando. No es cuestión de decir nosotros somos el gobierno del amor y la ternura y nosotros sí respetamos cuando la práctica nos está apuntando hacia otra dirección. Con respecto a los informes de la Comisión Interamericana, a mí me ha sorprendido muchísimo escuchar a altos funcionarios públicos que yo sé que tienen un muy buen conocimiento de cómo funcionan los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, diciendo cosas como el informe sesgado. El informe no es sesgado porque resulta, la Comisión Interamericana no es un juez. Entonces no puede emitir un criterio absolutamente neutral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano principal de la OEA, tiene a su cargo, porque la Carta de la OEA le faculta esto, el monitoreo, la protección y la promoción de los derechos humanos en la región. ¿Qué quiere decir esto? Que la Comisión está ahí, su función principal es fijarse en lo que hace el Estado
y ver que el Estado adecue su conducta a estas obligaciones. Y cuando el Estado no lo hace, la obligación de la Comisión Interamericana es decirle, mire, usted ha hecho bien tales cosas, pero puede mejorar en esto. Entonces no hay un sesgo, eso es la naturaleza de la Comisión Interamericana, y realmente afirmar la existencia de un sesgo me preocupa, porque además quiere decir que estas autoridades o no se acuerdan o no saben para qué sirve la Comisión Interamericana. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las obligaciones, que es un debate que ya deberíamos superar. El Ecuador, como Estado parte de la Convención Americana, tiene que acatar las recomendaciones de la Comisión. Y esto no tiene nada que ver con si la Comisión emite criterios vinculantes o no. Claramente, la Carta de la OEA nos manda a los Estados partes a velar por los derechos humanos. Una de las formas con la que nosotros velamos por esos derechos humanos es hacer caso, ayudar, colaborar con el rol del organismo especializado, que es la Comisión Interamericana. Entonces, no es posible, insisto, afirmar que uno es un Estado respetuoso o un gobierno respetuoso de los derechos humanos, pero apenas les cae una crítica de los órganos internacionales de protección en el marco del trabajo que tienen que hacer, haya una respuesta, pues, de rechazo y antagónica, que es un poco replicar las formas equivocadas que tenían de manejar el tema tanto el presidente Rafael Correa como otros presidentes de la región de Venezuela, por ejemplo. En Nicaragua es lo mismo que estamos criticando, estamos cayendo en lo mismo que hemos venido criticando. Entonces, yo sí pienso que ante una sistemática y un elevado número de recomendaciones de relatores especiales, porque no solo es del relator Edison Lanza que habla del caso Pichincha Universal hace algunos días, sino también tenemos, por ejemplo, comunicaciones que ha enviado el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, que hace algunos meses ya cuestionó el proceso de evaluación y, bueno, posterior destitución de los jueces de la Corte Nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, vale la pena destacar la presión a la que son sometidos los jueces. Cuando no les gusta una sentencia emitida por tal o determinado juez, lo destituyen. Pasó hace poco. Entonces, en ese sistema de presión se tratan las causas judiciales. ¿Qué garantía tiene el ciudadano de que se lleve un juicio justo? Por supuesto, y es algo que nosotros desde el Observatorio de Derechos y Justicia hemos venido analizando con mucha preocupación. Precisamente la semana anterior emitimos un informe que está disponible en nuestra página web y en nuestras redes acerca de qué es lo que ha venido pasando con respecto a la independencia judicial. Porque, si ustedes recordarán, hace más o menos unos 2 años empezamos también a hablar de que había presiones por parte del gobierno de Correa. Estas presiones se configuraban en la aplicación discrecional, digamos, de la figura del 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que hablaba sobre el error inexcusable, negligencia manifiesta. En ese momento nosotros dijimos, esta es una aplicación discrecional, porque en realidad lo que pasa es que se está utilizando esta figura para sancionar a los jueces que o se oponen a los intereses del Estado o del gobierno, o que de alguna manera han emitido decisiones que les son incómodas, ¿no es cierto? Cuando sale el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc, entra el Consejo Transitorio y luego ya el definitivo, en realidad pensábamos que no se iban a incurrir nuevamente en estas prácticas, y con mucha decepción nuevamente vemos que sigue sucediendo. ¿Cuál es la tendencia que nosotros desde el observatorio hemos venido viendo? Y es que obviamente estos casos generalmente están enmarcados en la lucha contra la corrupción, porque los casos de corrupción están vinculados a personas que son afines al gobierno anterior. Está muy bien que se investiguen, nosotros aplaudimos de esa investigación. Pero resulta que en unos tiene más diligencia que en otros. Pero esa investigación tiene que encuadrarse dentro de los estándares mínimos del debido proceso. ¿Qué estamos todos viendo? Tienen derecho. Por ejemplo, cuando un juez o una jueza, en el contexto de lo que dice la Constitución y la ley, por ejemplo, reemplaza una prisión preventiva con una medida sustitutiva, entonces el juez es sumariado, el juez es acusado de corrupción, o más recientemente, incluso Fiscalía le inicia procesos. Entonces, ¿cómo un juez sale la Fiscalía a amenazar antes de que pase nada, amenazarle al juez de que le va a empezar a investigar? Es que el problema de las amenazas es que tiene un efecto inhibidor que no solo le perjudica al juez que está en ese momento siendo denunciado o sometido a análisis en el ámbito administrativo, sino a los otros jueces, porque es una suerte de elección ejemplificante, digamos. Y el mensaje es muy claro: si ustedes deciden de esta forma, entonces muy probablemente iniciemos sumarios administrativos en el marco del Consejo de la Judicatura, o
incluso ya en la vía penal en procesos iniciados por la Fiscalía de Oficio, ¿no? Entonces, este es un problema porque no solo afecta la posibilidad de los jueces en esos casos puntuales, sino que además tiene un efecto intimidador para el resto de los jueces. Entonces sí, hay que decirlo, y esto con mucha pena porque no quisiéramos que sea así, pero efectivamente se está construyendo una situación donde cada vez menos confianza tenemos en la función judicial, porque estamos viendo que esta función judicial, al igual que pasó en el periodo anterior, está sometida a un cierto nivel de presiones. Yo diría tres presiones en particular. Una, las presiones que vienen ante posibles sumarios administrativos del Consejo de la Judicatura, las presiones que ahora, y esto es un elemento nuevo, vienen desde Fiscalía. Uh-huh. Si es que tú levantas la prisión preventiva, yo te voy a iniciar un proceso. Y además la presión que viene desde el discurso oficial de las autoridades, de las altas autoridades, que salen de manera muy imprudente a hablar de estos casos, incluso y a muchas decir veces, lo que los jueces deberían hacer. Exactamente, y eso también era algo que era propio del periodo anterior y que lo criticábamos, y la propia Corte Interamericana ha deplorado este tipo de acciones en los casos Ríos y otros, pero soy otros contra Venezuela. Lo que ha dicho la Corte, sí, es verdad que un funcionario público, en el marco de sus funciones, tiene que informar a la ciudadanía de lo que está pasando, pero además tiene un deber reforzado, digamos, de modular su discurso de cara a que no cree situaciones de estigmatización. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que son casos que nos interesa a toda la ciudadanía, que tenemos que estar informados, pero ese discurso tiene que llevarse con una prudencia tal que no genere, primero, en la opinión pública un prejuzgamiento, y por otro lado, que no venga a ser una suerte de mensaje implícito a los operadores judiciales de cómo tendrían que resolver la cuestión. Uh-huh. Mientras una haya disposición escondida. Exacto, que es algo que ya pasaba antes. Entonces, yo lo que decía de mañana en otro medio, a nosotros que trabajamos en derechos humanos, honestamente, no nos es grato hacer este tipo de denuncias, pero tenemos que hacerlo de cara a la coherencia que tiene que regir nuestro trabajo, por un lado, y por otro lado, con la confianza de que las autoridades de turno pues sabrán escucharnos, sabrán entender que nuestro mensaje está pegado a derecho y no es político, y ojalá rectifiquen y modifiquen su conducta de cara precisamente a dar una imagen de gobierno y de Estado respetuoso con los derechos humanos, que al menos parece ser, esa es la intención, ¿no? Le queremos agradecer a María Dolores por su presencia en nuestros estudios. Muchísimas gracias. María Dolores Miño, experta en materia de derechos humanos, nos ha acompañado en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida con más información. No se vaya de nuestra sintonía.